Una vez alguien me preguntó, Rey, ¿puedes hablar sobre videojuegos? Y yo respondí, No. ok, la razón del por qué no lo hago es porque no siento que sé lo suficiente para hablar de eso. La última consola propia que tuve fue una PlayStation, y Dios cómo me divertí con esa basura. Después de eso, solo tuve una PS2 rentada que tenía el Resident Evil 4, y mi computadora de bajos recursos no ayuda mucho, pero hoy haré una excepción a la regla, ya que el videojuego que nos llama hoy es un caso muy raro, tanto del por qué fue creado, de dónde salió y cómo fue su resultado final. Así es, la primera vez que voy a hablar sobre videojuegos, será sobre un videojuego furro, porque sí, los dinosaurios cuentan como furros, pero antes de empezar a hablar del juego, vamos a retroceder en el tiempo para dar contexto. En el año 2020 en el evento del futuro del gaming, donde presentaban la PS5 y varios juegos AAA, y entre todos esos, apareció un juego que dejó sin palabras a más de uno, aunque no de una buena manera. Y me dirán, pero Rey, ese juego se ve muy diferente al que vamos a hablar, y tienen razón, el porqué de eso es simple, porque el juego que vamos a hablar es una parodia del verdadero juego, Goodbye Volcano High, un videojuego de aventuras desarrollado por el estudio canadiense Co-op, la cual es una cooperativa de estudios de juegos canadiense con sede en Montreal, y por lo que veo su mayor especialidad es el apartado artístico, y su próximo gran éxito iba a ser Goodbye Volcano High, pero el problema es que de todos los juegos presentados, este desentona con los demás, llevándose reacciones negativas. En este punto algunos creerán que simplemente el juego se mostró en el lugar y momento equivocado, pero por desgracia ese no sería su único error. Pronto descubriríamos quién estuvo a cargo de la historia del juego, el cual es Kate Gray, una escritora de juegos británico que vive en Montreal, que también ha escrito algunos artículos tan interesantes para Kotaku sobre videojuegos como, el porno de videojuegos animados podría ser mucho más sexy y menos asqueroso. Con esto, solo echo más leña al fuego, porque varios se preguntarían qué clase de juego escribiría alguien así. Y si bien, existe la posibilidad que en esta ocasión le hubieran puesto una correa para evitar esas cosas, pero luego se nos dice que retrasaron el juego para básicamente rehacerlo, y algunos pueden creer que en verdad no hicieron eso y solo fue una mentira usada para control de daños, pero por cosas que mencionaré más adelante, me hace creer que en verdad quitaron contenido, pero en esa parte es cuando llega el último clavo del ataúd para ese juego, porque un grupo de personas de 4chan, si esa página donde un tipo se aprovecha de gente insegura para tener su propia legión de fanboys, decidiría crear un videojuego inspirado en Goodbye Volcano High, con tan solo con la sinopsis del juego y una pequeña descripción de los personajes, las personas de Cabemanon Studios crearían su juego llamado Snoot Game, el cual también es una aventura gráfica donde a diferencia del juego original, aquí no encarnaremos a Fan sino a Anon, el cual es una persona que tiene varias de las manías de los usuarios de dicha página. Varias de sus manías. Hasta cierto punto, podríamos calificar a Anon como un robot. En 4chan se denominan robot a personas que no estudian, no trabajan, no tienen amigos, ni novia, con cero expectativas para la vida, y que muy probablemente son vírgenes, y Anon encaja en la mayoría de las descripciones, o sea, un perdedor en toda regla, y por coincidencias no tan coincidentes termina involucrándose con Fan y sus amigos, los cuales son unos perdedores rechazados, y con el tiempo tanto como Anon y Fan desarrollarían un romance. A simple vista pueden creer que su único propósito del juego es burlarse de Goodbye Volcano High, y no estarían tan equivocados, ya que en más de una ocasión se burlan del juego, como cuando los personajes miran el tráiler del juego de Dinofurros, y se ríen diciendo qué clase de basura de Netflix es esa, pero, y es la mejor parte, estos tipos genuinamente quisieron contar una historia. Como ya dijimos, Anon es muy parecido a los usuarios que frecuentan dicha página, pero en vez de, ya saben, idealizar dichas acciones
ocasiones, el juego hace lo contrario, mostrando que solo un perdedor como él se pondría a trolear y fastidiar a las personas en internet, además de incitar al personaje que deje esas manías, que madure, que sea más empático con las demás personas, ya que ellos también tienen sus problemas, pero esta aventura de maduración no lo haremos solos, también Fan está en esto. La primera vez que oímos de Fan, es por mención de su hermano, el cual pese a su mala relación aún la quiere porque según él, en el fondo es una buena persona, y después de verla como es, con una actitud a la defensiva, grosera y desinteresada, pareciera que solo es una excusa para justificar una relación tóxica, pero mientras más pasamos tiempo con Fan, vemos que lo que decía su hermano era cierto, la buscapleitos tiene más talentos de lo que parece y puede llegar a ser más amable de lo que uno imaginaría, además que descubrimos que esa actitud de rudeza y agresividad no eran su verdadero yo, que es una fachada porque cree que es necesaria, para sobrellevar un terrible error que cometió hace mucho tiempo, que casi causa la muerte de alguien, pero reprimirlo solo causa que ese dolor crezca. Y a eso sumale ser vista como una causa perdida incluso por sus padres, donde ni siquiera la música, la cual ama y es realmente buena, no es realmente una ayuda porque ni siquiera en eso triunfa, recibiendo solo burlas e insultos de los demás, causando que todo eso acumulado detone en que ella empiece a acicalarse, una forma bonita de decir que se autolesiona, y no es capaz de pedir ayuda ya que la relación con su hermano está dañada, sus padres no es que ayuden mucho, y los demás, a muy duras penas se le van a acercar porque lo único que ven es a la gruñona buscapleitos de una banda que no va a ninguna parte, es como Luna de Gelupa o si fuera un buen personaje. Como verán, Anon y Fan son muy parecidos, ambos incapaces de saber cómo relacionarse con los demás, ambos con una mala reputación que se ganaron por no querer mejorar o no saber cómo mejorar como persona, pero de forma irónica, ambos sacan lo mejor de cada uno, Anon el vago antisocial que solo pensaba en sí mismo, al ver todo lo que carga a la persona que más ama, por fin entiende las palabras del director, todos están luchando sus propias batallas, volviéndose más comprensivos con los problemas de los demás y tratando de ayudarlos, porque comprendió el valor que tienen los demás, en especial los amigos. Y hablando de ella, pese a que Anon era un perdedor sin futuro, Fan sentía envidia de él, porque pese a ser un bueno para nada era capaz de avanzar más rápido que Fan, debido a que no forzaba una personalidad como ella, se acepta como es, y gracias a eso, al saber quién es y qué no es, poder mejorar se dará de forma más natural, pero es algo que se debe de buscar por sí mismo, pero no es un camino que deba recorrer sola, aunque eso solo pasará si haces las cosas bien, de lo contrario cada uno sacará lo peor del otro, mostrándote las consecuencias de tus acciones sin tocarse el corazón, aunque claro, ese trabajo no solo se queda con nuestro dúo protagónico, también con los personajes secundarios, como Trish, la cual se nos presenta como la mejor amiga de Fan. Pero en el transcurso del juego vemos que en realidad es una amiga tóxica bastante posesiva, llegando al punto que para según ella, evitar que Anon le quite a Fan y la lastime de alguna manera, decide hacer algo horrible para alejar a Anon de ellos. Reed al principio solo es usado como alivio cómico como un drogadicto exagerado al máximo, pero luego vemos que pese a esa capa de sustancias raras, hay un chico bastante listo y termina siendo la voz de la razón dando buenos consejos. Naomi es alguien con buenas intenciones, como ser la novia perfecta y ayudar a Fan, pero en la práctica da mucho que desear, siendo manipuladora y frustrándose cuando las cosas no salen como quiere, a pesar que de hecho las cosas están saliendo mejor de lo esperado, mostrando lo poco empática y caprichosa que es. Mientras que su novio Nasser, es el arquetipo del chico popular con mucha presión, solo que aquí está llevado de mejor manera, porque no solo es la presión de llenar las expectativas de los demás, también está el hecho que es hermano de Fan, una chica que para los demás es una causa perdida y que solo causa problemas, así cualquier caos que cause Fan también es problema suyo, teniendo que pagar por esos errores, llegando el punto que cuando Fan y Anon se quedan solos, Anon le tiene que prometer que no le hará nada a su hermana, porque su padre lo amenazó que cualquier cosa que le hagan a Fan, su padre se lo hará a él, y pese a todo eso, él no odia a su hermana, aún la quiere y trata de arreglar su relación con ella porque Nasser es una buena persona, que solo quiere ayudar a los demás. Solo que no sabe que a veces es más ayuda a apoyar que tratar de resolver los problemas de los demás, y por eso termina arruinando sin querer queriendo el concierto de su hermana, empeorando su relación.
y recuerdan lo que dije, que este juego no tiene reparos en mostrarte ya sea lo bueno o lo malo de tus acciones, pues eso lo veremos con los finales, pero una cosa antes de seguir, si bien voy a contar los 4 finales del juego, trataré de no ser muy específico, pero si aún así no quieres escucharlos, puedes saltarte a este minuto del video. Ahora sí, continuemos, y por el peor final de todos, es donde nadie aprende nada. Trish le hace esa cosa horrible a Anon y es perdonada no más porque sí. Naomi sigue siendo la manipuladora caprichosa. Nasser nunca arregla su relación con su hermana, Anon y Fan, pues, ninguno de los dos mejoró realmente, y pese a que son pareja, no tienen una buena comunicación o cercanía de verdad. Y eso le termina sacando factura, porque el que tendría que ser el mejor momento de Fan, donde todos por fin verían su grandeza, donde por fin sería aceptada y admirada, se volvió el peor día de su vida, siendo humillada de la peor forma posible. Y no es como que Anon pueda hacer mucho, ya que nunca fue realmente un apoyo, y todo eso explota en un último acto donde todos los personajes quedan dañados de forma irreversibles, y Anon vive sabiendo que fue su culpa. Si hubiera cambiado, si tan solo genuinamente se hubiera puesto a escuchar y entender a los demás, todo sería diferente. El siguiente es casi parecido, solo que aquí no hay una reconciliación con sus viejos amigos, estando solo ellos dos, tampoco hay una humillación pública, pero lo que sí hay otra clase de daño. Verán, seguramente habrán escuchado que el juego es anti-LGBT y demás cosas, puede ser por varias razones, pero una de ellas, puede ser por cierta parte del desarrollo de Fan, el cual consiste en descubrir que en realidad no es no binario, y recordando que este 4chan, seguramente se muestra como que eso es estúpido y para gente trastornada, y en parte es cierto, pero solo si desbloqueas uno de los finales malos. Aquí igualmente tanto como Anon y Fan siguen siendo igualmente de inmaduros, en especial Anon, que aún es el mismo shitposter egoísta de siempre, y en cierto momento le termina diciendo todo lo que dije y más a Fan, dañando su relación. Lo peor es que, como dije, a este punto ninguno tenía amigos, solo estaban ellos, y después de eso se terminan separando, hundiéndose más en el agujero en que estaban, Anon volviéndose aún más retraído y fracasado que antes, sabiendo que es una mierda, pero solo buscando excusas para no ayudarse o ayudar a los demás, y Fan, pues, decir que está demacrada es decir poco. Pero si haces las cosas bien, digamos que las cosas terminan mucho mejor. Anon y Fan mejoran como personas. Fan, como ya dije, parte de su cambio es darse cuenta que no es no binario, pero no porque sea algo estúpido, sino que ella en específico no era así, punto. Y sí, sé que para algunos que estén pasando por lo mismo, ver tratar dicho tema como una fase de Fan les puede parecer molesto, pero por ejemplo, como de la misma manera hay gente que se cuestiona de si es gay o no, y resultan serlo, también hay gente que se cuestiona lo mismo y resultan no serlo. Ambos casos son válidos y esta Fan entra en el segundo caso, y como dije, en ningún momento llegan a ser groseros sobre ese cambio. Además que logra salir adelante sacándose esa mala reputación, mejorando su relación con su hermano y padres, mientras que Anon deja de ser ese chico escuálido shitposter y se vuelve un hombre hecho y derecho, volviendo a estar juntos, pero, pese a que ganaron muchas cosas, también perdieron otras, como amistades, ya sea porque así es la vida o porque no pudieron ser arregladas. Además que pese a que Fan mejoró su forma de ser, aún sigue dañada, atormentada por los fantasmas del pasado, y si bien, con el apoyo de su familia y Anon algún día pueda sanarse por completo, aún así se sigue sintiendo todo muy agridulce. Y por último, si haces todo perfecto, consigues que no solo Fan reflexione de su mal actuar, sino que todos los personajes se dan cuenta que están actuando mal y deben cambiar, reparando sus amistades y creando otras en el proceso. Fan logra sanar por completo. Aquí no hay humillación, sino el mejor día de su vida, donde todos reconocen el gran talento de Fan, y si bien no termina volviéndose la famosa cantante que deseaba, tampoco está mal teniendo una buena vida, aún manteniendo contacto con sus amigos. Si bien no se ven muy a menudo porque cada quien escogió su camino, cuando pueden se reúnen para recordar viejos tiempos. Un final perfecto. Y pese a todo lo que he dicho, a algunos no les parecerá la gran cosa, porque es parecido a ciertos juegos, solo que en vez de tener chicas discapacitadas o palomas que hablan, tenemos dinos furros, pero es el contexto lo que lo vuelve interesante, algo salido del basurero de 4chan, hecho en broma, y pese a eso, molestarse en hacer una historia y personajes buenos es bastante impresionante.
impresionante sin olvidar que es bastante inusual, y uno creería que si un juego hecho por Don Nadies tiene este nivel, un estudio sería capaz de superarlos. Lástima que no fue el caso, y les voy a ser muy sincero, yo quería que el juego me gustara, que fuera un buen juego, pero las cosas salieron muy diferentes. Si tuviera que resumir el juego en una palabra, sería genérico. Es un juego básico en historia y personajes. Goodbye Volcano High trata sobre Fan, una estudiante cursando su último año, literalmente porque un meteorito se acerca a la Tierra con altas posibilidades de acabar con todos, aunque durante gran parte del juego eso no importa, y se va por un juego de rol que no llega a nada y la otra parte en una típica historia de batallas de bandas, haciendo que todo el peso caiga en los personajes, los cuales son inferiores a los de Snow Game. Veamos. La Trish Tumbler es una chica que le encanta los gusanos, tanto que tiene una como mascota y no para de hablar de él. También tiene un conflicto con la banda, porque es algo que en realidad no le gusta, o por lo menos no es algo que le gustaría dedicarse, y deja la banda para enfocarse en su verdadera pasión. Muy bonito y todo, el problema es que, eso deja mal parada a Trish, porque mientras que Fan, pese a no gustarle las cosas de su amiga, esta muestra interés y apoyo en sus gustos, mientras que Trish no hace lo mismo, llegando tarde a los ensayos, y dejando la banda en el peor momento posible, cuando por fin la banda va a despegar, y Fan podría tener una carrera en ese mundo, y está bien que no quiera seguir con eso, pero perfectamente podría seguir un poco más hasta conseguir un reemplazo. Porque seamos francos, la banda en ningún momento le impide hacer otras cosas, ese problema solo está en su cabeza, y si bien, la Trish de Snoot Game era una culera, por lo menos se nos da una razón de eso, al tener que cuidar a todos sus hermanitos prácticamente todo el día, no teniendo ni un minuto de paz, no solo hace que tenga ese mal carácter, sino que desarrolla esa manía de tener todo controlado, y si a eso le sumas la dependencia que tenía Fan, hace que surja una amistad tóxica, mientras que la Trish Tumbler es una culera no más porque sí, para tener un conflicto forzado. El Rick Tumbler puede que no sea un gag cómico y la voz de la razón del grupo, pero pese a eso, protagoniza uno de los mejores momentos del juego. Este Rick es fanático de calabozos y dragones, invitando a sus amigos a jugar, dándole igual si sabían cómo se jugaba. Tiempo después vemos la razón de esto. Reed estaba asustado por el tema del meteorito, y usaba su hobby para distraerse, por eso invitó a sus amigos, porque si al final no es nada, podrán distraerse un rato, pero si al final sí cae el meteorito, por lo menos pudo hacer unos últimos buenos recuerdos con sus amigos. El Nasser y Fan Tumbler podrían resumirse en que son una versión más simplificada de los de Snoot Game. El Nasser Tumbler es alguien que supuestamente no la tiene fácil, y que tiene mucha presión por parte de sus padres, pero nunca vemos eso, a diferencia del Nasser de Snoot Game, que vemos de primera mano la presión que tiene que llevar sobre sus hombros, mientras que aquí tenemos que asumir eso porque nunca se nos muestra, mientras que la Fan Tumbler, según ella, nunca puede hacer nada, porque sus padres no le dan la libertad de escoger lo que quiera, y que está harta que la vean como una niña. El problema es que eso solo está en su cabeza, porque lo que nos muestra el juego es que, primero, tiene una buena vida, nadie la trata supuestamente como niña, todas la quieren, la respetan, le va bien en la banda, y en ningún momento vemos como sus padres la limitan en hacer algo. De hecho, a muy duras penas aparecen, muy diferente en Snoot Game, donde ahí sí que Fan la pasa mal, ahí sí no tiene libertad, nadie la respeta, no le va bien en la vida, además de que ahí sí vemos a los padres, y vemos los problemas que tienen, como lo estricto que puede llegar a ser su padre, mientras que su madre, si bien esta quiere a su hija incondicionalmente, vive muy en su propio mundo, donde no hay problemas. Cuando se enteró sobre que su hija es no binario se lo tomó como: vaya, otro de los juegos de mi niña chiquita, qué lindo. Pero mi parte favorita es la toma de decisiones. Una diferencia entre estos dos juegos es que, el primero, las decisiones se pueden dividir en no importan, y son sumamente importantes para definir uno de los 4 finales, mientras que el otro, se dividen en que no importan y no te dejo tomar un final, porque sí, el juego que su temática es darte opciones para que cada quien tenga su aventura y un final propio, literalmente de momentos no te deja escoger obligándote a elegir la opción que el juego quiera, y me dirán, ¿y qué tal si no escojo nada? Técnicamente también es una opción, pues en ese caso el juego escoge por ti. Lo que estoy haciendo es Trish. Pues no quiero ir con Trish. Mira, voy a intentar. Voy a empujar la cosa aquí a ver si lo elige. Ah, no quiere elegir. No quiere. Solo te está dando una opción. Nunca hubo opción. No hay opciones.
Y no me quejaría de esto si fuera como en Doki Doki, donde tus decisiones no importan porque siempre vas a terminar igual, porque ahí hay una razón de eso. Aquí la única razón del por qué pasa eso es porque, como dije al inicio, es posible que la autora original sí hubiera escrito cosas raras, y al quitarlas tuvieron que bloquear las opciones que te llevaban a ese final, eso, o simplemente el juego es malo. Lo único bueno que realmente tiene es la música, la cual es preciosa, además del gameplay, dependiendo de que también lo hagas, ese mismo resultado se reflejará en el desempeño de la banda. Después de eso, el juego es muy mediocre en todo lo que se propone, haciendo que para muchos se les haga aburrido, a diferencia de Snoot Game, que ahí tratan de balancear la seriedad con el humor para que se sienta más ameno. Aunque recordemos que esto viene de 4chan, así que ya te haces una idea del humor que van a manejar, como una mexicana muy estereotípica, y demás situaciones donde los personajes terminan siendo racistas, y algunas veces lo hacen sin darse cuenta, o referencias como el director Spears, que es una referencia a Primal, aunque en mi headcanon es una referencia al emperador de la humanidad, además de otras referencias a la cultura popular. Goodbye Volcano High es un juego que incluso si nunca hubiera tenido la polémica, hubiera pasado sin pena ni gloria, porque es un juego que nació muerto, pero de él surgió algo bueno. Gracias a él nació un videojuego que para muchos terminó siendo una gran experiencia, ya que les hizo pasar por una montaña rusa de emociones, algo que fue creado por puro shitpost, y terminó siendo una gran entrega. Yo soy Rey28, gracias por ver este video y hasta la próxima.